Creo que ayer comenzamos el tema de la inductancia, ¿verdad? Bueno, solo para revisar lo que estamos haciendo es el cálculo de la inductancia mutua y también la autoinductancia, que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? La forma de calcularlo es muy similar. Como ustedes ven, la inductancia mutua la calculamos con esta integral, pero buscamos el método más fácil, que es hacerlo con el flujo, ¿verdad? Así, y despejar para m. La inductancia mutua es una m y la autoinductancia es una L, ¿verdad? Entonces la autoinductancia siempre se calcula de la misma forma. Lo podemos hacer de la misma forma con la integral directa, que es esto, y con el flujo. Despejamos de acá para L. O sea que el método, ¿verdad?, para calcularlo es prácticamente el mismo, solo que es conceptualmente diferente, porque cuando hablamos de autoinductancia estamos hablando de un solo inductor, ¿verdad?, un solo circuito. Bueno, entonces, en este problema tenemos que calcular la inductancia mutua que tiene este sistema. Son dos corrientes rectas y un rectángulo. Bueno, entonces lo que se hace aquí es calcular el flujo, ¿verdad?, a través del área de ese rectángulo, y luego despejamos para la inductancia mutua, que es M. Esto es lo que tendríamos que hacer. Bastante simple, ¿verdad? Bueno, solo que lleva un poco de tiempo, ¿verdad? Porque hay que calcular la inducción, después hay que calcular el flujo, pero la ventaja aquí es que como los alambres son infinitos, ustedes pueden usar la ley de Ampère para obtener B. ¿De acuerdo? Pueden usar la ley de Ampère. No nos vamos a detener en esos detalles, ¿verdad? Porque eso ustedes ya lo tienen que manejar. Entonces las inducciones son estas, para los dos alambres. Son básicamente las mismas, solo cambia el signo por el sentido de la corriente. Y eso sí, ¿verdad?, que están separadas a una distancia diferente del rectángulo. Entonces, después con estas inducciones, yo calculo el flujo. Calculo el flujo del alambre 1 a través del rectángulo. Recuerden que hay dos alambres, ¿verdad? Dos alambres y el rectángulo. El alambre 1 y el 2. Entonces ustedes calculan el flujo del alambre 1 a través del rectángulo. Entonces, lo hacemos con esta integral. Sustituyo la inducción de 1, el diferencial de área, que apunta en la dirección de phi positivo. Eso porque nosotros lo hemos elegido así, ¿verdad? Los límites de integración, ayer les estaba explicando, ¿verdad?, que esos límites los colocamos basados en el hecho que nosotros, para calcular la inducción, este campo 1 del alambre 1, nosotros colocamos el origen en el alambre 1. Entonces, como la inducción de 1 depende de ρ, este ρ es medido desde el origen, y claro, la inducción que provoca este alambre en el rectángulo depende de este ρ, depende de la distancia desde el origen. Por esa razón, los límites los tenemos que medir desde este origen. Porque una persona puede decir, bueno, yo voy a integrar en el área del rectángulo y voy a integrar solo de A a B, de 0 a B y de 0 a A. Pero no es así, ¿verdad? Tienen que medir las distancias desde el origen, que está en el alambre, por la inducción, porque esa inducción es variable. Ahora, si la inducción fuese constante, ahí sí, ¿verdad? No importa. Si la inducción magnética fuese constante, ustedes los límites los pondrían, en este caso, en los límites en ρ, los pondrían de 0 a A y en Z de 0 a B. Si la inducción fuera constante, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedarían así, ¿verdad?, los límites. Como pueden ver, el eje Y sería ρ. Vamos desde D más D a D más D más A. Así quedaría el límite.
Estos puntitos azules significan que la inducción está saliendo, ¿verdad?, de la pantalla, pero recuerden que va disminuyendo conforme me alejo. Bueno, entonces, estas flechas amarillas indican el sentido en el que recorremos la trayectoria, de manera que el pulgar apunta hacia adentro, ¿verdad? Ese es el diferencial de área. Entonces, resolviendo la integral, tenemos esto, un logaritmo. Este es el flujo de 1 en el rectángulo. Ahora veamos el flujo del alambre 2 en el rectángulo. El alambre 2 se encuentra más cerca del rectángulo y la inducción es positiva, va en la dirección de phi positivo, como pueden ver. De manera que la inducción en el rectángulo está entrando. Por eso ponemos unas cruces. Y depende de ρ también. Entonces aquí en ρ vamos a integrar de d a d más a. En ρ, ¿verdad? Y en z siempre integraríamos de 0 a b. En z no hay problema. Bueno, el sentido en el que recorremos la trayectoria, ese no cambia, lo dejamos igual, ¿verdad? Siempre el DDA apunta hacia adentro, ese no lo tenemos que modificar. Bueno, entonces, claro, ¿verdad? El flujo que provoca este alambre 2 en ese circuito C va a ser mayor por estar más cerca. Como ven entonces, sustituimos aquí el campo de 2, que es este. Va en la dirección positiva. Integramos en ρ y z, en ρ de d a d más a y en z de 0 a b. La integral nos queda más sencilla en este caso. El resultado de la integral sería esto, ¿verdad? Es un logaritmo siempre. Simplificando, llegamos al resultado final. Tenemos los dos flujos, ¿verdad? El flujo del alambre 1 y el alambre 2 en el rectángulo. Entonces, el siguiente paso sería sumar los flujos. De manera que el flujo neto sería la suma. Aquí podemos ver, ¿verdad? El flujo de 2 a través de C medio negativo. Al sumarlo, puedo usar leyes de los logaritmos. Aquí tengo una diferencia de logaritmos. Eso lo puedo escribir como el logaritmo de un cociente, ¿verdad? Así. Y simplifico. Aquí hacemos la operación, esa operación oreja. Y simplificamos un poco, ¿verdad? Aquí, como ven, este término se cancelaría, ¿verdad? Y podríamos simplificarlo más. Ahora bien, vamos a ver. El siguiente paso sería obtener la inductancia mutua M. De manera que de esta fórmula vamos a despejar M. Pero como pueden ver ustedes, aquí tenemos una suma, ¿verdad? Porque teníamos dos circuitos que estaban provocando un flujo en el rectángulo. Entonces, como tenemos que K va de 1 a 2, sumamos. Tenemos dos términos en la suma. M1C, M2C. La corriente 1, la corriente 2. Las corrientes son de igual magnitud, de manera que las podemos factorizar. Y aquí me quedan las inductancias. ¿De acuerdo? Pero estas inductancias las podríamos resumir así. La suma de esas dos inductancias es la inductancia total. Y despejo para M, para la inductancia mutua total de esos tres circuitos, ¿verdad? Y me quedaría esto, donde este flujo es el flujo neto, dividido entre la corriente. ¿Estamos? Ese es el flujo neto. Entonces sustituyo aquí el flujo neto, que es esto, dividido entre la corriente. Recuerden, vamos a ver. El flujo me quedó en función de la corriente, el flujo neto. Aquí lo tenemos. Aquí aparece la corriente, miren. Aparece la corriente. Esa corriente entonces se cancelaría al dividirlo entre esta corriente. Y me queda esto.
Esta inductancia, como ustedes pueden ver, la inductancia mutua, no depende de la corriente, solo depende de las dimensiones de cantidades geométricas, de lo que B, D, A y D mayúscula. O sea, esto es pura geometría, ¿verdad? Tiene que ver con la forma, la disposición que tienen los circuitos. Pues esta es la inductancia mutua. Como pueden ver ustedes, ¿verdad? Seguimos el método más fácil, que es calcular los flujos. Bueno, entonces ya tenemos la inductancia mutua. No sé si tienen preguntas. Bien, si no hay preguntas, seguimos. Vamos a revisar este otro caso. Debemos determinar la inductancia mutua entre un alambre recto muy largo y una espira conductora con forma de triángulo equilátero, como este, como se ve en esta figura. Bueno, entonces hay que calcular esta inductancia. En el alambre hay una corriente en la dirección de Z positivo. Los dos circuitos están en el plano, ¿verdad? En el plano ZY. Y aquí tenemos la distancia, ¿verdad? De este vértice del triángulo a esta recta es D. Y el triángulo es equilátero. El lado es B. Bueno, entonces aquí seguiríamos el mismo método. Sería de obtener primero la inducción magnética del alambre, ¿verdad? Que iría en sentido antihorario, en el sentido de phi positivo. Esto genera un flujo aquí. Estaría entrando, serían unas cruces, ¿verdad? Porque el flujo magnético estaría entrando. Pero, como ustedes saben, como la inducción de un alambre depende de 1 sobre ρ, va disminuyendo conforme me alejo. Entonces esto va a provocar aquí un flujo que va a depender de ρ. Bueno, entonces sería de calcular el flujo magnético, ¿verdad? A través de este triángulo. Y luego aplicar la fórmula. En este caso es más simple porque solo tengo dos circuitos. Es mucho más simple. Recuerden que en esta fórmula la corriente esta es la corriente del circuito que está provocando el flujo, ¿verdad? Por eso es bueno colocarle un nombre a los circuitos. Le podemos decir que este es 1, podemos decir que este es 2. Entonces sería el flujo. Vamos a calcular el flujo del circuito 1 en el circuito 2. Eso es la inductancia mutua que tiene 1, 2 debido a la corriente de 1. Bien, así sería, ¿verdad? Entonces, veamos. Colocamos los nombres acá, ¿verdad? Colocamos el origen aquí en la corriente recta. Colocamos este origen aquí, ¿verdad? Porque necesitamos la inducción de la corriente 1. Entonces, debemos nosotros, para calcular esta inductancia mutua, encontrar el campo magnético del alambre, después calcular el flujo magnético y por último, encontrar la inductancia mutua. Recuerden esta notación que es muy importante. ¿Ve? Aquí J, ¿quién es J? Es el alambre, es la corriente 1, ¿verdad? ¿Quién es K? Sería el triángulo. K es el triángulo. ¿De acuerdo? Y J es la corriente del alambre 1. Bueno, entonces, primero con la ley de Ampère. Como el alambre es infinito, puedo usar la ley de Ampère. La ley, o sea, esa es la ventaja, ¿verdad? En estos problemas, que si el alambre no fuera infinito, no podríamos usar la ley de Ampère, ¿verdad? Tendríamos que calcular la inductancia, quiero decir, la inducción con el método directo, con la ley de Biot-Savart, que sería más complicado, ¿verdad? Entonces, aquí nos facilitan el trabajo debido a que ese alambre es infinito. Bueno, calculo entonces la inducción y ustedes ya saben que este resultado va a dar el mismo que nos dio anteriormente en el problema que acabamos de hacer. Esta es la inducción. Bien, entonces, con la inducción, el siguiente paso es obtener el flujo magnético.
Así. Bueno, entonces el diferencial de área es el mismo diferencial que usamos en el problema anterior, ¿verdad? Porque tenemos un triángulo que está localizado en el plano Z, en el plano ZY. Colocamos un diferencial de área. En este caso recorremos la trayectoria en este sentido, en sentido, vamos a ver, sentido horario, de manera que el pulgar apunta hacia adentro, o sea, en la dirección de phi positivo, como pueden ver. Entonces, vamos a ver. Este problema tiene un poquito más de complejidad, ¿verdad? Porque la superficie que tengo aquí es la superficie de un triángulo. Tengo que integrar en esa superficie para este flujo. Eso es lo que tal vez complica, ¿verdad? Un poco más el problema. Entonces, como pueden ver, la inducción, el campo, estaría entrando, por eso ponemos las cruces. Este campo va disminuyendo conforme nos alejamos, de manera que aquí tiene que haber más densidad, ¿verdad? De flujo, porque estamos más cerca de la línea. Bien, entonces, tenemos el diferencial de área definido y el campo magnético de 1 también. Como ven, el diferencial de área está entrando a la pantalla también. Entonces, aquí tenemos que, por fuerza, para poder integrar sobre esa superficie, obtener la ecuación de la trayectoria de este lado del triángulo. Para no complicarnos tanto, como el triángulo es equilátero, si nosotros partimos el triángulo por mitad, las dos mitades son idénticas, ¿verdad? Entonces, esta mitad superior es igual a la mitad inferior. Entonces yo solamente necesito calcular el flujo a través de esta mitad y después multiplicarlo por 2, ¿verdad? Necesito la ecuación de esta recta. Eso sería todo. Y para encontrar la ecuación necesito tener dos puntos, ¿verdad? Entonces, colocando el origen en el alambre, este par ordenado sería D, 0. D en Y, 0 en Z. Este punto tendría coordenadas D más raíz de 3 entre 2B más B medios. B medios porque recuerden que cada lado del triángulo vale B. Y como estoy tomando aquí solo la mitad es B medios en Z. Y en Y, ¿por qué me da esto? Porque aquí, vamos a ver, la distancia, como ven, la distancia en Y es D más la altura del triángulo, podríamos decir, que es H, que es raíz de 3 entre 2 por B. Eso lo pueden calcular ustedes con el teorema de Pitágoras. La altura del triángulo sería esto que está en amarillo, sumado a D, me da la distancia desde el origen hasta este extremo. Sería la coordenada Y. O sea que ya tengo dos puntos, ¿verdad? Tengo dos puntos que están en esta recta. Con esos dos puntos yo puedo obtener la ecuación de esa recta. ¿Estamos? Simple, ¿verdad? Entonces, hagamos esto. Con los dos puntos, calculamos la pendiente. Nada más que el eje vertical, en este caso es Z, y el eje horizontal sería ρ, ¿verdad? Porque vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. Entonces, tenemos los dos puntos así. Ponemos Z2 menos Z1 entre ρ sub 2 menos ρ sub 1. Z sub 2, este sería el punto 2 y este sería el punto 1, ¿verdad? Z sub 2 sería B medios y Z sub 1, que estaría aquí, sería 0. Ρ sub 2 sería este punto que ya dijimos es D más raíz de 3 medios por B menos Z. Ρ sub 1, que es D menos D. Simplificamos. Vemos que se cancela esto. Me queda B medios entre la raíz de 3 medios por B. Ahí se cancela B. Se cancela también el 2. Y me queda 1 sobre la raíz de 3. Esa es la pendiente.
es positiva. Entonces ahora saco la forma, con la forma punto pendiente, saco la ecuación de la recta. Z menos Z sub 0 igual a M por ρ menos ρ sub 0. Sustituyo cualquier punto, a 1, 2 aquí. Y tenemos la ecuación de la trayectoria. Simple, ¿verdad? Me queda Z en función de ρ. ¿Por qué Z en función de ρ? Porque cuando yo haga la integral voy a necesitar hacer ese cambio, ¿verdad? Necesitamos hacer ese cambio. Vamos a ver. Ya con esa ecuación de la trayectoria, veamos cómo va a quedar esto. Tenemos aquí la figura. Vamos a integrar en la superficie. ¿Vamos a integrar en qué? Vamos a integrar en Z y en ρ. Phi es constante. En ese plano phi vale pi medios. Entonces, aquí tengo simplificada la ecuación de la recta. Calculo el flujo magnético. Sustituyo el campo, ¿verdad? El campo magnético del alambre. El diferencial de área. Integramos en ρ y z. Ahora bien, como es un triángulo, fíjense en algo interesante acá. Este es el eje Z, este es ρ. En Z vamos a integrar de 0 a la recta. En Z voy de 0 a la recta. Y en ρ voy del extremo izquierdo al extremo derecho, que es D más D más raíz de 3 medios B. Y en Z voy de 0 a la recta. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno. Entonces, seguimos, resolvemos la integral. Primero aquí vamos a ver, resolvemos en Z, ¿verdad? Es necesario primero hacer la integral en Z. Aquí sí es necesario el orden de integración, no pueden integrar como ustedes quieran. Primero tienen que integrar en Z. Primero en Z es una integral iterada, porque la integral en Z les va a quedar en términos de ρ. Por eso tienen que dejar la integral de ρ de último. Y aquí en la integral de ρ tenemos dos integrales, ¿verdad? Me queda ρ sobre ρ, que es 1, y d sobre ρ. Tengo dos integrales. Todo bien hasta aquí, ¿verdad? Resolvemos las integrales simples, solo que esta me da un logaritmo. Y bien, no sé si todo está claro, jóvenes. Bueno, entonces, simplificamos. Evaluamos en los límites. Aquí tenemos logaritmos. Y el resultado quedaría así. No se puede simplificar más, ¿verdad? Este es el flujo. Este es el flujo magnético de 1 sobre 2. Bueno, entonces, lo que sigue ahora es obtener la inductancia mutua de 1 y 2. Poner M12 es lo mismo que poner M21. Es lo mismo, porque esto es simétrico. El orden sí importa aquí, ¿ve? Aquí sí importa el orden. Es 1 en 2. Y aquí también es la corriente de 1. Recuerden que por ese triángulo no pasa corriente, ¿verdad? Pero debido al flujo, a ese flujo magnético, eso induce, va a inducir una corriente. Bueno, entonces, despejamos para M. Sustituimos el flujo aquí, este flujo, y se va a cancelar la corriente esta, ¿verdad? Se cancela la corriente y me queda M. Simple. Ya tenemos la inductancia mutua. Esa inductancia, como ven, solo depende de cantidades geométricas como ser B, D, raíz de 3 medios B, o sea, es solo cantidades geométricas. Lo mismo que pasaba con la capacitancia, ¿verdad? Bueno. No sé si tienen preguntas. La inductancia, los inductores, por ejemplo, en los circuitos, ¿verdad? Sirven para
para liberar, cuando ustedes quieren liberar una gran cantidad de energía en un poco tiempo, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, en un inductor se almacena energía en forma de campo magnético, y esa energía se puede liberar de un solo. Esa es la ventaja que tiene, ¿verdad? Que cuando ustedes cortan la corriente, esa energía almacenada en forma de campo magnético se puede convertir en energía eléctrica, en corriente. Y esa corriente, esa energía se libera de un sol. Y eso tiene ventajas que puede ayudarles, por ejemplo, a encender, en el caso, por ejemplo, los motores de arranque de los carros, ¿verdad? Que tienen inductores, ¿verdad? Tienen bobinas. Bueno, si no tienen dudas, vamos a seguir. Bien, me gustaría antes de finalizar hacer un problema sobre la guía también de la guía de los problemas propuestos. Este problema es sobre la ley de Faraday. En estos minutos que nos quedan vamos a ver. Tenemos un solenoide largo que tiene radio A, tiene n vueltas por unidad de longitud, y tenemos una espira de alambre con resistencia R que rodea al solenoide. ¿Cómo se muestra? La figura es esta, miren. Esta es una espira con una resistencia R que rodea a lo que es un solenoide. Como ven aquí, el solenoide está horizontal. El solenoide tiene n vueltas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. El solenoide tiene n vueltas por unidad de longitud, y nosotros queremos la corriente en el solenoide aumenta a una velocidad constante. Ajá. Si esa corriente en el solenoide fuese constante, no se induciría una corriente en la espira, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Como la corriente en el solenoide no es constante, o sea, esa corriente, como ven, varía en el tiempo. Aumenta con una velocidad constante. La derivada de I con respecto al tiempo es igual a K. ¿Qué corriente fluye en la espira y en qué dirección, izquierda o derecha, pasa a través de la resistencia? Vamos a ver. Cuando me preguntan la dirección de la corriente, recuerden ley de Lenz. Tienen que manejar muy bien, ¿verdad? Yo sé que es complicado eso de la ley de Lenz. Tal vez es la parte más complicada de esta unidad, ¿verdad? Comprender la ley de Lenz. Bueno, entonces, vamos a ver. La corriente en el solenoide aumenta con velocidad constante. ¿Qué corriente fluye en la espira? ¿Y en qué dirección? ¿Izquierda o derecha? Para calcular esa corriente que pasa por la espira, ¿verdad? Vamos a hacer uso de la resistencia, de la ley de Ohm, para averiguar la corriente. Entonces aquí yo necesito aplicar la ley de Faraday para saber el flujo. Fíjense bien. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Tendríamos un medio en movimiento o tendríamos un campo magnético variable? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se debe la FEN inducida? ¿A un campo variable o a un medio en movimiento? Uh-huh. Pueden ser las dos cosas, porque si el campo es variable, induce una FEN en un cuerpo estático. Pero, por ejemplo, los generadores, el campo es constante, el de un imán del imán que tienen los rotores de los generadores, pero lo que se mueve es el rotor, no el campo. Sí, sí. Bueno, es cierto lo que usted dice, pero vamos a ver, en este caso, ¿a qué se debe la FEN? ¿Se debe a que la espira se mueve o se debe a que el campo magnético varía?
¿Qué me podría decir? Vamos a ver, María Isolina. Que el campo magnético varía. Sí, ¿verdad? El campo magnético varía. Sí, porque el solenoide, vamos a ver. Si ustedes ponen el solenoide ahí, generalmente los solenoides tienen una corriente, ¿verdad? Una corriente constante que genera un campo magnético que ustedes saben de que va en la dirección Z. En un solenoide en el interior, el campo va en Z, ¿verdad? Y la corriente va en la dirección de phi, ¿verdad? Cuando la corriente es constante, este campo magnético en el interior del solenoide es constante. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Aquí donde el solenoide atraviesa el área comprendida por esta espiral rectangular, estaría atravesando un campo magnético, ¿verdad? ¿En qué sentido? Si ustedes ven el sentido de la corriente de ese solenoide es como que ustedes tuviesen este solenoide y lo pusieran horizontal. El campo apunta hacia la derecha, ¿verdad? O sea que aquí está entrando un campo magnético. Tenemos un flujo magnético atravesando parte de la superficie de ese rectángulo. Entonces, si la corriente fuese constante, aquí no nos induciría ninguna FEN, porque tendríamos un campo magnético constante y un medio estacionario, porque la espira está estacionaria y el solenoide está estacionario. Entonces, la única forma es hacer variar el campo magnético, ¿verdad? Y por eso es que la corriente se hace variar en el tiempo. Al hacer variar la corriente en el tiempo, el campo magnético va a variar también, pues. Y esa variación del campo es lo que va a inducir una FEN. ¿Estamos? Eso va a inducir una FEN. Claro, va a ser una corriente directa, no va a ser corriente alterna, ¿verdad? No va a ser una corriente alterna, va a ser una corriente directa. Recuerden, ¿verdad? Que en los generadores eléctricos es una corriente alterna, ¿verdad? Porque hay un medio que está rotando. Eso genera una corriente alterna. Pero en algunos casos es una corriente directa la que se genera, como en este, por ejemplo. En esos casos, cuando hay una corriente directa, es fácil usar la ley de Lenz, ¿verdad? Pero cuando hay corriente alterna, no, porque eso está oscilando. Se está invirtiendo, ¿verdad? La dirección de la corriente. Bueno, entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Yo siempre acostumbro colocar los sistemas de la mejor forma, ¿verdad? Para que yo pueda ver lo mejor. Por ejemplo, si pongo ese sistema vertical, yo puedo ver mejor, imaginar mejor las cosas, ¿verdad? Entonces, colocamos la espira en el plano XY y el solenoide lo ponemos vertical. Entonces aquí podemos ver de que aquí va a haber un campo magnético apuntando hacia arriba, que va a estar variando. La corriente varía y es igual acá. Esta es la ley de Faraday. Aquí no podemos utilizar el campo de movimiento, ¿verdad? Aquí no podemos usar el campo de movimiento porque, ¿por qué no lo podemos usar? ¿Por qué no lo podemos usar? Porque el medio está en reposo. ¿Quién es el medio? ¿A qué medio me refiero? El medio es la espira. El solenoide no, el solenoide no me interesa. Lo que me interesa del solenoide es la inducción que produce, ¿verdad? O sea que yo del solenoide lo único que me interesa es la inducción. El medio en este caso es la espira. Y la espira está en reposo, de manera que su velocidad es cero. Entonces, la FEN se produce por la variación del campo magnético en el solenoide. Entonces, lo que yo hago es, como el campo magnético de un solenoide ya lo conocemos, es igual a esto, es un solenoide ideal, ¿verdad? Se supone que es ideal. O sea, aunque la figura lo muestre así, asumimos de que ese solenoide es infinito.
Y el campo es igual a esto. Pero esta corriente está variando. Entonces, el flujo, ya sabemos cómo calcularlo, ¿verdad? Y después que tengamos el flujo magnético, con la ley de Faraday calculamos la FEN. Y con la FEN obtenemos la corriente que pasa por la resistencia. Bueno, entonces veamos. Vamos a ver. Olvidémonos del solenoide. Pensemos entonces solamente en la espira. La espira está siendo atravesada por un campo magnético variable que está aumentando en el tiempo. Fíjense bien en eso, acuérdense de eso. Ese campo que ustedes ven aquí, estos puntitos, son las líneas de campo que están atravesando la superficie de esta espira. No toda la superficie está siendo atravesada por el campo, solo esta parte, la parte que es cortada por el solenoide. Y este campo está incrementando con el tiempo. Aquí es bien fácil usar la ley de Lenz, es bastante fácil. ¿Hacia dónde va a apuntar la corriente inducida en la espira? Si el flujo magnético está aumentando en el tiempo, entonces la espira, por la ley de Lenz, tiene que generar una corriente en este sentido, en sentido antihorario, para producir un campo magnético en dirección opuesta a este. O sea, el campo magnético de esta espira va a apuntar hacia abajo, en dirección contraria al campo magnético del solenoide. Ahora, si fuera al revés, si este campo magnético estuviese disminuyendo en el tiempo, la corriente iría al revés. Porque recuerden que la ley de Lenz me dice que la corriente o la FEN inducida en un circuito tiende a oponerse al cambio que la provoca. Como ese campo magnético externo está cambiando, está aumentando, entonces la corriente inducida tiene que oponerse a ese cambio, generando un campo magnético en dirección opuesta. Ahora, el campo magnético de la espira no necesariamente tiene que ir en la dirección opuesta. ¿Qué pasaría si estuviese disminuyendo? Si el campo magnético siempre va a apuntar hacia arriba, pero estaría disminuyendo, entonces la espira va a generar una corriente en la dirección de phi positivo, y el campo magnético de la espira iría también en la misma dirección. O sea que la ley de Lenz no me dice a mí que el campo magnético de un circuito se va a oponer a la dirección del campo magnético que lo genera. No, no se opone a la dirección, se opone al cambio. Por eso que tal vez la ley de Lenz, ¿verdad?, es un poco complicada. Bueno, entonces, en este caso, digamos, es bien simple verlo. Este diferencial de área es un diferencial de área que lo colocamos en la superficie, pero no aquí, ¿verdad? Así como lo tengo yo, sino en la superficie que es atravesada. En esta superficie. Aquí es donde tenemos que colocar el diferencial de área. Y lo colocamos en la dirección de Z positivo. Vamos a ver, el área de este circuito es un área rectangular, ¿verdad? Pero nosotros vamos a calcular el flujo solamente sobre el área que es atravesada por el campo magnético, que es un círculo. Entonces, como ven, sustituimos el campo, sustituimos el diferencial de área e integramos de 0 a el radio del solenoide, o sea, el radio de esta circunferencia. Y en phi de 0 a 2pi. Y esto sería el flujo magnético. Miren. Este flujo magnético lo vamos a derivar respecto al tiempo. Ustedes piensan que este flujo es constante, pero no, ¿verdad? Porque la corriente varía con el tiempo. Entonces, cuando yo calculo la derivada del flujo respecto al tiempo,
Esto no es cero. Aquí A es una constante, phi es una constante, n es constante, mu es constante, pero la corriente I no es constante. La corriente I varía con el tiempo. Y su derivada es K. La derivada respecto al tiempo es K. Entonces, esta es la FEN. Esta es la FEN. Bueno, ahora, por la ley de Lenz, ¿verdad? La corriente va en el sentido horario. Eso ya se los expliqué, ¿verdad? Eso es la ley de Lenz. La ley de Lenz no es una ecuación, ¿verdad? Es un enunciado nada más. Bueno, entonces, la ley de Ohm me ayuda a encontrar la corriente que pasa por esa resistencia. Sustituyo la FEN, pero el valor absoluto, y despejo para la corriente. Y eso me da este valor. Esa sería la corriente inducida. ¿Estamos? Simple, ¿verdad? Esa es la corriente. Es una corriente variable. Bueno, la siguiente parte del problema es si la corriente I en el solenoide es constante, pero el solenoide se saca del circuito y se reinserta en la dirección opuesta, ¿qué carga total pasa a través de la resistencia? Bueno, aquí la situación se complica un poco porque fíjense, la corriente ya no es variable, es constante. Pero ahora siempre tendríamos un medio estacionario y un campo variable, porque el hecho de meter el solenoide y después sacarlo, eso hace que el campo magnético sea variable. No sé si me explico con eso. Imagínense ustedes, ¿verdad? Está el solenoide aquí. El solenoide tiene corriente constante, de manera que no se produce ninguna corriente inducida. Pero ¿qué pasa? Ustedes vienen y quitan el solenoide y lo vuelven a poner. Ese hecho de quitarlo y volverlo a poner hace que el campo magnético que atraviesa esta espira esté cambiando, que aumente y disminuya. En ese tiempo en el que ustedes quitan el solenoide y lo ponen, se induce una corriente. Una vez que el solenoide se queda quieto, la corriente desaparece, porque recuerden, la corriente en este caso es constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que pasaría es esto: corriente constante, queremos averiguar cuánta carga pasa por la resistencia. Como hay una corriente, queremos saber cuánta carga. Entonces vamos a definir sobre el área de esta espira, un diferencial de área que apunta en Z positivo. El solenoide inicialmente, jóvenes, se encuentra aquí, en la figura A. El solenoide tiene su campo magnético en Z. Venimos, quitamos el solenoide, lo quitamos, lo movemos, ¿verdad? Hacia abajo, lo quitamos. Cuando ustedes van quitando el solenoide, el campo magnético siempre apunta hacia arriba, pero va disminuyendo. Y otra vez lo vuelven a insertar. El campo magnético iría aumentando. En ese proceso de quitar y poner, se indujo una corriente. Entonces, vamos a ver. Aquí tendríamos que calcular el flujo magnético final y el inicial. 1 se refiere al flujo inicial y 2 al final. Entonces, vamos a ver. Con el flujo magnético final inicial, hacemos una diferencia de flujos. Flujo final menos inicial. El flujo final es negativo y el flujo inicial es positivo. Al hacer la diferencia me queda esto. Saco el valor absoluto del flujo. Ya. Tal vez esta parte no la van a comprender mejor haciendo este cálculo. Fíjense bien. Como lo que yo quiero calcular es carga, entonces voy a hacer lo siguiente. Uso la ley de Ohm. La corriente la puedo escribir como una derivada porque quiero calcular carga. Recuerden que es la carga lo que quiero calcular. Escribo la corriente como la derivada de la carga respecto al tiempo. Resuelvo una ecuación diferencial basado en la ley de Ohm. La resistencia es constante. Me queda esta ecuación diferencial. Mi propósito es encontrar la carga. Entonces, resuelvo la ecuación por integración. Aquí el delta t desaparece y me queda esto, miren.
integramos para encontrar la carga. Acá en el lado derecho, en phi, que es el flujo, integramos desde el flujo inicial hasta el flujo final. ¿De acuerdo? Podríamos decir de que el flujo inicial es cuando yo quito el solenoide. Y el flujo final es cuando yo vuelvo a colocar el solenoide. Dos flujos, ¿verdad? Cambiantes. Bueno, entonces, al hacer esta integral me queda phi sub 2 menos phi sub 1 entre R. Entonces sustituyo el cambio. Este phi sub 2 menos phi sub 1 es el cambio. Y a mí lo que me interesa en el problema es la carga. No me están preguntando signo de la carga. De manera que, por eso, cuando yo calculé aquí, jóvenes, para que no se confundan, saqué el valor absoluto de este cambio. Porque ustedes lo pudieron haber hecho al revés. Pudieron haber restado phi sub 1 menos phi sub 2. No importa, saquen el valor absoluto, porque en el problema les preguntan cuánta carga. No les preguntan si la carga es positiva o negativa. Entonces, para no complicarse en eso, hacen la diferencia de flujos, sacan el valor absoluto, ponen aquí el delta phi y ya tienen la carga. Eso sería. Bien. Se nos acabó el tiempo, entonces logramos terminar el problema, ¿verdad? Por suerte. Entonces, sería básicamente todo. Mañana no tendríamos clase, ¿verdad? Sería hasta el lunes. Recuerden que el lunes es el examen, siempre a la misma hora.